¿Eh? Ya está presentando la diapositiva. Hola. Hola Ivonne, muy buenos días. Hola, vamos a empezar. Sí, no se ha conectado Silvia. De todas maneras creo que suben las clases. Entonces para que comencemos, ¿vale? Sí, Bueno, el está día bien. de hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama monodieta. Como su nombre lo dice, al expresarnos de mono, estamos hablando de un solo alimento. Hoy en día vamos a tomar o a retomar estos temas de las dietas que solamente utilizan un alimento y vamos a enfocarnos en también algunos otros rubros de esta dieta que es una moda. No es tanto una dieta terapéutica o un plan de alimentación correcto. Tenemos diferentes tipos de dietas. Cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de dietas, hablaríamos de las modificadas en consistencia, que también hay una presentación que está pendiente sobre eso, sobre la consistencia de los alimentos. Normalmente, en este tipo de dietas modificadas en consistencia, se usan para alguna enfermedad en específico. Suponiendo, hay un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, que tuvo una cirugía a nivel de esófago y no puede ahorita consumir alimentos tan fuertes o en consistencia muy dura, bueno, pues podemos sugerir una dieta puré, por ejemplo. O esta misma dieta modificada en consistencia, todos la hemos aplicado en algún momento, en un adulto mayor o, por ejemplo, cuando estamos iniciando con la lactación en los niños, con la introducción de sus primeros alimentos, es ahí donde les damos este tipo de dietas modificadas en consistencia, donde la consistencia puede ser acuosa, donde la consistencia puede ser puré, donde la consistencia puede ser un poco más firme, va dependiendo mucho de la enfermedad en específico. Después encontramos a las dietas modificadas en nutrimentos. En este tipo de dietas se puede omitir o se puede disminuir la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, enfocándonos principalmente en eso. Y por último, tenemos a las dietas milagro, a las famosas dietas milagro. Cuando nosotros nos referimos a las dietas milagro, es aquí donde entraría la monodieta, de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sale? En las dietas milagro es donde entra la monodieta. Y pues todas hemos escuchado en algún momento cuando nos dicen que utilizar alguna de este tipo de dietas nos va a bajar de peso en un punto rápido, que la pérdida de peso va a ser en semanas y va a ser una gran cantidad de peso. Eso nos advierte algo, hay peligro ahí. ¿Por qué? Porque no se puede perder todo el peso que se ha ganado a lo largo de los años en poco tiempo si no es con una cirugía. ¿Sale? Entonces, este tipo de dietas milagro, son peligrosas y vamos a encontrar diferentes tipos. Bueno, vamos a hablar de ellas el día de hoy. Son una práctica insana. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un resultado negativo en nuestro cuerpo. Porque debido a esto, al querer bajar de peso rápido, las personas que tienen o usan este tipo de dieta milagro hacen cambios bruscos en las cantidades o en el aporte energético de los alimentos que consumen. Todo esto para llegar al objetivo de perder peso en poco tiempo. Eso es lo que nos va a prometer una dieta milagro. Este tipo de dietas milagro se practican normalmente en países en vías de desarrollo, como lo es México,
¿Por qué? Porque son dietas que carecen de base científica. Normalmente son este tipo de dietas que podemos encontrar en las revistas, que la dieta de la luna, la dieta de la naranja, la dieta del melón, la dieta de la sopa de col, ¿no? Que también es una muy conocida. Y que no tienen un fundamento o no hay evidencia científica más que videos en YouTube que cualquier persona puede realizar o en artículos de revistas donde personas que no tienen una formación en ciencias de la salud publican este tipo de dietas o, por ejemplo, todos estos vendedores como de productos milagro justamente acompañan todo esto con las dietas de este tipo, ¿no? Las dietas que son para ellos muy fáciles anotar en un papel o colocar en una hojita impresa para todos igual y sin tener una evaluación nutricional previa y sin saber que todos necesitamos alimentos diferentes, que tenemos que basarnos en todos los puntos principales de una dieta correcta para poder tener una buena salud y un buen efecto. Todas estas dietas no son eficaces para la pérdida de peso a largo plazo. Y aquí vamos a hacer un punto muy importante. Sí van a perder peso, pero no va a ser por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estas dietas, como lo dijimos, nada más se basan en quitar cosas y no en fomentar todo lo que hemos estado estudiando en este curso, que son los hábitos de alimentación. Cuando hemos estado platicando en clase acerca de los hábitos de alimentación de las personas, pues ustedes siempre me comentan, ¿no? La importancia de que las personas entiendan que tenemos que comer bien. Pero no todos lo ven como nosotros lo vemos y es algo muy normal. A veces la desinformación pues genera tener efectos negativos o llegar a utilizar alguna dieta que no es algo benéfico para nosotros. Entonces, siempre busquen evidencia científica de lo que ustedes están aplicando. Ahora, esto es bien importante. Evidencia científica que tenga realmente un sustento en una buena revista científica. A esto me refiero. Que sea un artículo, que sea algo que haya estado aprobado por un organismo de salud. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues las personas suelen escribir como libros y cosas así, pero no porque esté en un libro de este tipo, en que ni siquiera sea una editorial famosa o que sea una editorial más, no famosa, más bien respetable en cuanto al ámbito de la investigación científica, nosotros debemos ver de dónde viene ese libro. Entonces, siempre que expliquemos algo, hay que saber de dónde viene esa información, hay que citar de dónde viene esa información. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a dar un sustento, ver que detrás de eso que nosotros estamos diciendo hay investigación científica, ¿sale? No solamente suposiciones. Para todo lo que se debe de hacer en ciencias de la salud, siempre debe de haber un ensayo clínico. Eso es lo más importante. Ahora pasamos a dietas hipoenergéticas y monodietas. Todas estas entran dentro de las dietas milagro. Dije ahí un pleonasmo, pero bueno. Hipoenergéticas. ¿A qué nos referimos con esto? Hipo, bajo. Energéticas, energía. Son dietas que van a tener muy poca cantidad de energía o traducido, muy poca cantidad de calorías. Son muy bajitas en calorías. Y normalmente estas dietas hipoenergéticas no nos van a aportar tampoco vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? La famosísima dieta cero, que consiste en poder consumir todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando sea líquido. Imagínense qué peligroso. Puedo consumir todo lo que quiera, pero de líquido, entonces me voy a tomar 2 litros de Coca-Cola al día. Obviamente, al hacer este tipo de dietas tan restrictivas y sin una evidencia científica, pueden generar a largo plazo daños a nivel intestinal en cuanto a la atrofia de las microvellosidades, ¿no? De todas estas que están en nuestro intestino delgado, problemas de gastritis, problemas de reflujo gastroesofágico. Entonces, sí llegamos a tener bastantes problemas. Después tenemos dieta de la sopa.
que esta hay muchas variantes, ¿eh? Créanme que sí llegan muchos pacientes ya a arreglar sus problemas después de hacer este tipo de dietas, que consiste en comer sopa todo el tiempo, no puedes consumir cualquier otra cosa, solo sopas, normalmente sopa de verdura y específicamente sopa de col. Después tenemos la dieta de la luna. Esta nos habla sobre que la retención de líquidos que nosotros tenemos es asociada a las diferentes mareas por la altura que se pueden generar por la luna, ¿no? Que sí tiene que ver en cuanto a las mareas altas, pero nada que ver con nuestra retención de líquidos. Si nosotros viajamos en un avión, pues sí es probable que retengamos líquidos, pero al estar nosotros en tierra, no pasa eso, tal vez porque estemos mucho tiempo sentadas, pero no puede ser por este tipo de situación, ¿sale? Entonces, hay diferentes tipos de dieta de la luna. Hay dieta de luna llena, la dieta de la luna de cuarto menguante, hay muchísimas variaciones. Pero en lo que se basa la mayoría de la dieta de la luna es que se debe de ayunar al menos 2 veces al mes. Y hace énfasis en que sea en luna nueva y en luna llena. Y se debe de empezar a hacer esto justo cuando se esté dando el cambio de fase lunar. ¿Sale? Normalmente lo que se va a utilizar son caldos, verduras que se pueden acompañar después de ese tipo de ayunos. Pero pues es totalmente insano hacer algo así. Después encontramos la monodieta. Tal cual, como lo habíamos dicho al inicio, dentro de la monodieta es un solo alimento que yo puedo consumir. Entonces son personas que todo el día consumen limón, que todo el día consumen piña o manzana o alcachofa o toronja o yogurt o cualquier otro alimento. La dieta de la piña y solo pueden comer piña. La dieta de la manzana y solo pueden comer manzana. Eso es totalmente perjudicial para la salud. ¿Por qué? Porque no estamos aportando la cantidad de macronutrientes ni de micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, al tener solo un alimento en nuestro organismo, vamos a generar unas deficiencias a nivel nutricional impresionantes. En eso consiste la monodieta, en solo comer un alimento. Y aquí les puse un ejemplo de los más comunes, pero puede ser con cualquier alimento, ¿sale? Se les atribuye a este tipo de monodieta una propiedad quemagrasa, cuando nada que ver en el metabolismo con estos alimentos o con solo consumir un alimento. Entonces, no se dejen engañar por este tipo de publicidad que puede existir en muchos lugares para consumir este tipo de dietas milagros. Acuérdense que todas estas entran en la categoría de dietas milagro. Y todas las dietas milagro, pues van a tener una consecuencia. Sí se pueden bajar de peso, sí van a bajar de peso, pero es a corto plazo. El efecto es a corto plazo y pues normalmente terminan con deficiencias nutricionales por hacer este tipo de dietas. Después, dentro de las dietas milagro, encontramos a las dietas. Perdónenme, listo. Ahora, dentro de las dietas milagro, nosotros ya habíamos hablado acerca de las hipoenergéticas. Como ya habíamos dicho, son todas aquellas que son bajas en calorías y que tienen menos energía de la que nuestro cuerpo necesita. Pero no es como una restricción en un plan de alimentación. Aquí se emplean también algunas técnicas un poco raras, igual, sin evidencia científica que lo vaya a sustentar. Dieta de toma la mitad. Yo me atrevería a decir, yo no soy fan de dietas milagro ni nada de esto, pero yo me atrevería a decir que dentro de estas dietas milagro podría ser la menos agresiva. ¿Por qué? Porque fomenta el hecho de que si tú vas a comer algo, solo tomes la mitad. Entonces no omites ningún alimento, solo disminuyes las porciones. Por eso es que yo no la veo
tal vez tan negativa y podría ser algo que podemos implementar para mejorar la educación en nutrición. Entonces, esa sí no la recomiendo, pero podemos pulirla para poder tener un mejor resultado. ¿Vale? Después tenemos dietas muy bajas en grasa. Normalmente esta restricción de hacerlo muy bajo en grasa también no es tan positivo. ¿Por qué? Porque a veces las personas no saben todo lo que nos aporta una grasa. Las grasas también son necesarias en nuestro cuerpo. Entonces, igual, si nosotros queremos como pulir ese punto, podríamos recomendar, bueno, una dieta baja en grasas trans, por ejemplo, ¿no? Que son estas grasas que nos hacen daño a nuestro organismo. Después hay otra que se popularizó también mucho, que es la dieta de la Clínica Mayo, la cual es hiperproteica, es decir, que tiene gran cantidad de proteína, pero también esta dieta nos dice que no debemos de consumir nada de productos lácteos. ¿Sale? Fue muy famosa esta dieta hace unos, ¿qué será? Unos 10 años, 15 años fue cuando más se popularizó este tipo de dieta. Otra cosa que nosotros encontramos son las dietas disociadas. ¿A qué nos referimos? Les traigo dos ejemplos. Una, dentro de estas dietas disociadas hay una que es para adelgazar que dice que no debe de haber en el plan de alimentación, o más bien en la dieta, porque no es un plan de alimentación, hidratos de carbono ni proteínas. Y que si los vamos a consumir, solo sea una porción una vez al día. Tenemos también la antidieta que dice no limite de ningún alimento. Se come según horarios. No tenemos nosotros ningún límite y comemos en el momento que sea, pero nos marca ciertas horas. De 5 a 13 horas, fruta y jugos, de 13 a 19 horas, verduras, y de 19 a 5, proteínas, que tampoco tiene un fundamento científico, porque no es como que nosotros tengamos un botón de encendido y apagado donde, ay, voy a prender mi botón para ahorita metabolizar frutas. Ay, voy a prender mi botón para ahorita metabolizar carbohidratos, proteínas o lípidos o cualquier micronutrimento o macronutrimento. O sea, nuestros procesos bioquímicos, ustedes ya lo saben, ya los conocen, muy a grosso modo, pero ya los conocen, que no pasa nada de esto. También tenemos la dieta vegetariana. Esto ya es punto y aparte de la monodieta, que la monodieta ya pertenece a todas estas dietas milagro y todos los ejemplos que nosotros vimos, pero la dieta vegetariana también se ha vuelto una moda. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir que no tenga un efecto terapéutico, porque si lo tiene, al final les traigo algunas evidencias científicas. El problema es cuando es mal utilizada o sobreutilizada. Ese es el problema, cuando la empleamos mal. Primero hay que conocer qué es una dieta vegetariana y todas las variantes que nosotros podemos encontrar en este tipo de dieta. Bueno, tal cual, cuando nosotros hablamos de una alimentación vegetariana, nos da un beneficio a la salud, pero si nosotros hacemos una exclusión total o parcial de alimentos de origen animal, no vamos a tener un equilibrio en nuestra nutrición. Cuando una persona es un vegetariano estricto, sí va a aumentar su riesgo potencial de sufrir deficiencias tanto de macronutrimentos como de micronutrimentos, principalmente, hablando en los macros, de proteínas. Una dieta vegetariana basada en alimentos procesados en lugar de alimentos naturales puede generar muchos más problemas a la salud. En algún momento yo tomé un curso de gastronomía enfocada a lo vegetariano
y nos damos cuenta o podemos tener esa percepción de que no porque sea vegetariano va a ser sano. Hay muchas preparaciones culinarias o platillos vegetarianos que llevan frituras, que llevan capeados, que llevan empanizados, y eso no es precisamente algo tan benéfico para nuestro cuerpo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ponernos todo lo que hemos aprendido y decir, ok, hay que comer verduras, hay que aumentar el consumo de las verduras, pero también hay que ponernos mucho las pilas en decir cómo voy a comer esas verduras. Y realmente la forma natural de las verduras es lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros decimos vegetarianismo, podemos enfocarnos en este término genérico que va a incluir una variedad de patrones alimentarios diferentes. Y es a lo que quiero que lleguemos el día de hoy. La mayoría incluye el restringir y tener un nulo o bajo consumo de carne. Esa va a ser la principal leyenda de cuando nosotros hablamos del vegetarianismo, ¿vale? Dijimos que teníamos muchas variantes y muchos patrones que podemos encontrar. Veganos, lacto-vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos, pesco-vegetarianos. Entonces vamos a encontrar muchísimas variantes y vamos a hablar ahorita de ellas. Bueno, vamos a empezar con lo más extremo. Las personas veganas. Tal cual una persona vegana tiene esta estricta restricción de consumir cualquier alimento o cualquier cosa que venga de un origen animal, ¿sale? Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad. ¿Qué es lo que sucede? No consumen alimentos como la miel, por ejemplo, el huevo, la leche y cualquier derivado de productos de origen animal, enfocándose únicamente en verduras, en frutas, en leguminosas y en grasas provenientes de origen vegetal. Eso va a ser la característica. Obviamente no consumen algunos insectos, como pueden ser los chapulines, los jumiles, los gusanos de maguey. No consumen nada en cuanto a animales. Y si nos queremos ver un poco más estrictos, ya no lo ven como una dieta o como un plan de alimentación. Lo ven como un estilo de vida, porque incluso en productos como puede ser el calzado o puede ser el maquillaje, y su ropa incluso, evitan totalmente cualquier cosa que tenga un origen animal. Esa va a ser la principal característica de una persona que es vegana, ¿sale? Ahora pasamos a otro punto. Las personas que son lacto-vegetarianos. En este punto, sí se permite ingerir productos lácteos, pero no huevo, ¿sale? Entonces pueden consumir requesón, pueden consumir queso cottage, pueden consumir yogur, pueden consumir leche, todo este tipo de alimentos junto con las verduras, las frutas, leguminosas y grasas, pero nada más, no otra cosa, ningún otro animal, ni tampoco huevo. Seguimos ahora con los lacto-ovo-vegetarianos. Si ustedes se dan cuenta aquí, los nombres siempre nos dicen todo. Lacto, de lácteos, ovo de huevos y vegetariano de las verduras, frutas, leguminosas. Aquí sí, en las personas que son lacto-ovo-vegetarianos, sí pueden consumir todos los lácteos, también huevo, y ya habíamos quedado frutas, verduras, leguminosas y grasas,
¿sale? Grasas vegetales. Otro de los puntos, o otra de las versiones o patrones alimentarios que nosotros podemos encontrar son las personas pesco-vegetarianos, o también se les puede decir alimentación pescatarina o persona pescatoriana, ¿sale? O pescatoriano, también se le puede decir así. Hay muchas versiones si se dan cuenta, y como el nombre nos los dice, este tipo de personas ya pueden consumir muy bien las frutas, verduras, leguminosas, grasas, y pueden consumir pescado, pero no pueden consumir huevo ni productos lácteos. Pueden ser pescados de agua dulce, pescados de agua salada, y este tipo de versión de las dietas vegetarianas, la pesco-vegetariana, es muy parecida a una dieta mediterránea, ¿sale? Y lo único que pueden consumir de productos marinos es el pescado. No pueden consumir algún otro alimento marino como es pulpo, almejas, camarones, cualquier producto marino ya no lo pueden consumir más que los pescados. Y ahora, ¿qué es lo que hacen todos este tipo de patrones alimentarios diferentes? Pues basarse en el consumo de quesos, en el consumo también, las personas que no consumen, por ejemplo, lácteos, como los veganos o los vegetarianos estrictos, lo que pueden hacer es utilizar tofu, por ejemplo, que también se pueden hacer como muchas recetas con el tofu. Se pueden utilizar también setas, hongos, cualquiera que nos pueda aportar también esa fuente de proteína que nosotros necesitamos, junto con leguminosas, que tenemos una amplia variedad de leguminosas, de productos de leguminosas. Sin embargo, aún así, aunque la persona consuma una cantidad de leguminosas, de hongos, de setas o de cualquier cosa, no va a obtener la cantidad de aminoácidos necesarios para poder hacer todas las funciones de nuestro cuerpo. Aquí es donde ustedes tienen que recordar esa clase que tuvimos donde hablamos acerca de transaminación y cómo nosotros a través de los aminoácidos naturales que produce nuestro cuerpo podemos crear aminoácidos que no tenemos a partir de los alimentos que consumimos en nuestra dieta. Entonces viene la importancia de lo que nosotros vamos a consumir. Nunca, eso sí es, ha sido como muy controversial, pero no hay evidencia científica que diga lo contrario. No se va a poder restablecer o tener la misma cantidad de aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita si nosotros no consumimos alimentos de origen animal. Sí es una realidad que exageramos en las cantidades de alimentos de origen animal, en la carne, en las porciones de carne específicamente. Eso es una realidad. Pero de ahí a que no lo necesitemos, no tiene una fuente en la que nosotros podamos decir, mira, aquí dice, y es una buena evidencia científica. Entonces, sí, tanto los cereales como las leguminosas nos van a aportar aminoácidos, pero nosotros necesitamos también más aminoácidos esenciales para poder cubrir todas nuestras funciones. Aunado a esto, que esos aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo de manera natural, los vamos a encontrar en alimentos de origen animal, principalmente en la res. Si nosotros hablamos acerca de este tema de la contaminación que existe, el exceso en cuanto a la producción y a la industria de cárnicos, sí sabemos que es algo horrible. Incluso en algún momento creo que yo se los platicaba, que cuando yo estaba estudiando nutrición, dentro de nuestro tiraje de materias tenemos unas clases extra que podemos tomar de acuerdo a las diferentes áreas que nosotros queremos dedicarnos, ¿no? Entonces,
a mí siempre me gustaba tomar como clases extra de más para aprender pues más de todo. Entonces, dentro de esas clases había una que era nutrición en industria. Y entonces te llevaban como a diferentes rastros, a diferentes lugares, donde tú podías observar todo el proceso desde que se mata un animal hasta que se hace una elaboración de algún producto. ¿Qué es lo que sucede? Sí, efectivamente es muy triste, efectivamente son situaciones que no son difíciles de observar, difíciles de ver. Cuando yo estuve en toda esa parte, pues sí te quedas como muy sorprendido, sí entra como una parte de conciencia de qué sucede sobre todo con la regulación en cuanto a la crueldad animal, ¿no? En esta parte. Y yo creo que esa sería como la principal razón por la que estas personas que llegan a tener este tipo de cambios tan drásticos de alimentación dejan totalmente el consumo de carne por este tipo de situaciones más emocionales y más, pues sí, de darse cuenta como lo que sucede y cómo se hace mal esta regulación. Incluso yo les había recomendado la película de Okja porque habla acerca de eso, de esta sobreproducción, de cómo nada más es alimentar a las personas, pero no ver como este trasfondo de que se le dé una alimentación digna, ¿no? Y eso también, una alimentación digna de un buen producto y que también a este producto se le trate dignamente hasta en su muerte, que eso es importante también. Independientemente de toda la cantidad de hormonas y de toda la cantidad de productos químicos que se les colocan, pues para hacer que crezcan más rápido, un crecimiento acelerado, para que puedan pesar más en las básculas que cuando los ganaderos llevan a pesar sus reses y puedan obtener más ganancia económica. Entonces, son muchas cosas que sí están en cuanto a la industria y sí son situaciones que tendríamos que considerar. Lo que yo les puedo decir es que es algo que necesitamos y si nosotros queremos contribuir a disminuir esto, pues podemos empezar a introducir dentro de nuestra semana el lunes sin carne, ¿no? Que es como, fue un movimiento muy sonado, donde todos los lunes ninguna persona comía carne y pues dentro de los demás días se moderaban en cuanto a las porciones. Hacer platillos a base de verduras, pues sí puede ser una buena opción, que nosotros podemos disminuir pues esta problemática que es algo muy, muy severo, ¿no? También creo que yo les platicaba en algún momento que a nivel de contaminación, a nivel de cambio climático, influye totalmente, incluso en la cantidad de agua para que se pueda producir cierta cantidad de carne, se gastan una cantidad de agua impresionante, entonces eso también tenemos que tomar mucho en cuenta. Eso también lo habíamos platicado en clase acerca de los documentales que nos marcan todo esto del agua y todo lo demás. Entonces, pues es solo eso, hacer conciencia, pero tampoco irnos a un extremo de no consumir ya algún alimento que nuestro cuerpo necesita. Eso sí, es una realidad, chicas. Bueno, los alimentos vegetales tienden a ser más ricos en fibra y en el caso de las frutas y vegetales que tienen un gran contenido acuoso, en consecuencia son bajos en energía por unidad de volumen. Entonces, sí nos dan energía, pero tampoco va a ser igual ni tampoco va a ser de larga duración como nos lo puede dar un cereal obviamente de buena calidad, ¿no? Un cereal complejo. Se me había ido el nombre del cereal. Simple y complejo, en este caso complejo. Hay evidencia científica que ha demostrado que los pacientes que siguen un plan de alimentación vegetariano suelen ser más delgados que sus contrapartes omnívoras, debido, evidentemente, a la densidad energética de los alimentos que se están consumiendo. Siempre la densidad energética de un alimento de origen animal va a ser mucho mayor que de un alimento de origen vegetal. Sin embargo, ojo, no quiere decir que todas las personas que son vegetarianas son delgadas. Ojo ahí, entran técnicas culinarias y también si comen mucha leguminosa, pues acuérdense que también
no es algo tan benéfico, ¿sale? Y puede haber un desbalance en cuanto a algunos niveles de ácido úrico, por ejemplo. El consumo energético puede ser deficitario cuando la demanda metabólica es alta por crecimiento o actividad, por lo cual en un adolescente, en una mujer embarazada, en una mujer en lactancia, no recomendaría este tipo de dietas, ¿sale? Es importante la inclusión de algunos productos densos de energía si esa persona ya se decide a ser vegetariana, pues que incluya alimentos como el aguacate, alimentos como los frutos secos y también aceites de buena calidad. Eso es bien importante, que los aceites sean de buena calidad. En cuanto a las proteínas, ya lo habíamos hablado, sin embargo, existe un mayor riesgo de deficiencia de uno o más aminoácidos esenciales cuando se excluyen totalmente los productos lácteos y huevos en la alimentación. Obviamente, si a esto le sumamos que la persona también excluye el consumo de carne, pues vamos a tener más problemas. Recuerden, necesitamos un equilibrio. También en una clase habíamos hablado acerca de proteínas de alto valor biológico, si se acuerdan, y bajo valor biológico. Solo para recordar, cuando nosotros hablamos de estas proteínas de alto valor biológico, son todas aquellas que tienen más aminoácidos esenciales dentro de una estructura proteica, mientras que las de bajo valor biológico son las que tienen bajo o nulo contenido de aminoácidos esenciales dentro de su estructura. ¿Sale? Acuérdense de eso, es bien importante. Espero nos acordemos qué son los aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos son las partes más pequeñas de las proteínas y que los aminoácidos se pueden clasificar en esenciales y no esenciales y que esto depende de la transaminación. Ahora, la pregunta es, ¿se puede mejorar la proteína vegetal? Es pregunta. Ana Lilia, ¿estás ahí? ¿Ya me abandonaste en la clase? No, Ivonne, aquí estoy, discúlpame. Es que fui a Ok, ¿se recoger puede algo. mejorar la Entonces, proteína vegetal? ¿perdón? ¿Se puede mejorar la proteína vegetal? Sí, sí se combinan dos proteínas vegetales. No, ¿cómo era? ¿Se combinaba con qué? Una proteína vegetal con un carbohidrato, por ejemplo, con un cereal, por ejemplo, arroz y frijoles. Exacto, la combinación de un cereal más una leguminosa, ¿sale? Sí. Que no se nos olvide. Cereal y Bien. leguminosa, sí. Bueno, entonces, se puede lograr un uso eficaz de los aminoácidos esenciales cuando se consumen todos dentro de los límites de un día o dos. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos el famoso lunes sin carne, no hay ningún problema que, por ejemplo, un día comamos verdura, carne, verdura, carne, verdura, ¿sale? No hay ningún problema que nosotros dejemos el espacio de 1 a 2 días. Podemos hacer esta ingestión equilibrada, por eso se los coloqué así, en cuanto a las verduras y a los alimentos de origen animal. En cuanto a los lípidos, normalmente no hay ningún problema en las personas que son vegetarianas porque sí llegan a consumirlos. Sin embargo, a veces el decir soy vegetariano no quiere decir que todos los días me voy a comer una gordita de frijol. ¿Sale? ¿Por qué? Por todo lo que puede tener en cuanto a consecuencias el uso de este tipo de grasas que no son saludables, ¿sale? Algo que también es una realidad es que sí existen deficiencias de micronutrimentos en las personas que tienen prácticas de tener una alimentación totalmente vegetariana. Sí sabemos y sí es una realidad que muchos vegetales tienen
menos concentradas las cantidades de hierro y zinc que los alimentos de origen animal como la carne. Entonces, ahí es donde entra esta biodisponibilidad en cuanto a micronutrimentos, por ejemplo. Si nosotros hacemos una ingestión cuando se mantiene una alimentación equilibrada y diversa, que es lo más importante. ¿Y diversa a qué me refiero? Que variamos los alimentos, que dentro de cada grupo nosotros variamos esos alimentos, pues vamos a tener buenos resultados. Y ahora llegamos a otro punto importante. ¿Cómo aumentamos la biodisponibilidad del hierro en los alimentos de origen vegetal? Espero que lo recuerden, con la combinación de un alimento alto en hierro y un alimento que contenga vitamina C. ¿Sí nos acordamos de eso? Y para finalizar, la vitamina B12, que se encuentra solo en alimentos de origen animal, posiblemente sea la que más deficiencia tenga una persona si cumple una dieta vegana. Por lo que sí va a ser prudente que si alguien ya va a llevar una dieta vegana o una dieta vegetariana, pues acuda con un profesional de la salud para que pueda proporcionarle la suplementación necesaria para evitar cualquier problema. La deficiencia de hierro y vitamina B12 se vincula muy estrechamente a las personas que consumen o tienen una dieta vegana, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque como ya lo habíamos dicho, podemos encontrar esta vitamina, por ejemplo, en alimentos como el huevo y los lácteos. Se ha sugerido que el tipo de alimentación vegetariana en adolescentes puede ser un medio para ocultar un esfuerzo de restricción alimentaria o incluso una tendencia hacia un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, puede empezar así y puede desarrollarse un trastorno de este tipo, por lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo en los adolescentes. ¿Por qué? Porque este tipo a lo mejor de videos que a veces encontramos, vuelvo a lo mismo, que encontramos ahora en cualquier plataforma, a veces son muy impactantes. Y si recordamos la etapa de adolescencia, pues es una de las etapas donde más fácil se puede influenciar a algún acto negativo y que no todos lo van a tomar de la mejor manera, ¿sale? O no lo van a enfocar de la mejor manera. Los estados de demandas metabólicas elevadas pueden exponer a los practicantes de este tipo de estilo de vida a una restricción que ni siquiera necesitan. ¿Por qué? Porque excluyen totalmente tanto macro como micronutrientes y no es algo que tengan que hacer. Ya lo habíamos platicado, que en cuanto a embarazo, lactancia y cualquier tipo de enfermedad crónica o algún traumatismo, infección aguda o grados elevados de actividad física, estas personas que tienden a realizar mucho ejercicio, requieren una mayor atención si van a realizar un plan de alimentación vegano o vegetariano para poder asegurar la ingestión adecuada de energía, proteínas y micronutrientes y no vaya a afectar tanto a ellos como a alguien más. Las aplicaciones clínicas en cuanto a la dieta vegetariana se basan más en diabetes mellitus. Se ha utilizado dieta vegetariana, obvio una dieta vegetariana no estricta, en el contexto de un estudio piloto aleatorio en sujetos con diabetes mellitus, que no dependen de insulina. Y se observó una disminución significativa de peso, de las cifras de glucosa en ayuno y de la necesidad de consumir fármacos durante un periodo de 2 semanas, ¿sale? Entonces eso es algo importante, se puede tener un avance, sin embargo nos falta más evidencia científica que lo podamos, para poderlo emplear o poderlo utilizar. Y ojo, no todos los pacientes son candidatos, acuérdense que aquí el estudio fue un estudio piloto en personas
que no tuvieran o no requirieran de insulina, ¿sale? Ivonne, Sí, la diapositiva anterior no se vea completa. Esa. se ha utilizado, piloto, se observó, ayuno y 2 semanas. Ok, gracias. Sí, ahorita si quieres le tomo una foto y la envío. Sí, gracias. Sí, por nada. Entonces, la vitamina D no se encuentra en alimentos de origen vegetal, pero se puede satisfacer las necesidades por la síntesis en la piel con una exposición suficiente al sol de 20 minutos aproximadamente. Esto se recomendaba antes, ahora se dice que pueden ser solo 15 minutos debido a los rayos que genera el sol y no tendremos ningún problema. En algunos casos también los suplementamos, depende de los análisis bioquímicos que tenga el paciente con el plan de alimentación. Cuando una dieta vegetariana se basa principalmente en alimentos procesados, normalmente es en los adolescentes, el contenido de fibra puede ser bajo y el de azúcar es simple alto, lo cual nos va a llevar a problemas de, perdón, lo cual nos puede llevar a diferentes tipos de problemas, principalmente estreñimiento, problemas de desarrollar a futuro algún tipo de diabetes, también pueden ir ligados a esto. Tal alimentación, como la que habíamos platicado, va a llevarnos a riesgos importantes de la exclusión de alimentos de origen animal. Entonces, todo esto pues puede darse o puede desarrollar o puede ser el camino para algún trastorno de la conducta alimentaria, como dijimos, o también para empezar a creer que puedo ser vegano estricto, por ejemplo. Se ha sugerido que el tipo de alimentación vegetariana en adolescentes puede ser un medio para ocultar un esfuerzo de restricción alimentaria o incluso una tendencia a un trastorno, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Y entonces, como siempre es importante que nosotros leamos artículos, pues vamos a tener una actividad donde ustedes tienen que leer y buscarlos. Los encuentran perfectamente, si los googlean así, los encuentran perfectamente. Es dieta vegetariana en la infancia, beneficios y riesgos, ventajas y desventajas nutricionales de ser vegano o vegetariano, y la dieta vegetariana en los niños, ventajas, desventajas, recomendaciones dietéticas. Entonces, aquí quiero que los lean porque tienen puntos de vista totalmente, no diferentes, pero sí interesantes, diría yo, los cuales sí podemos revisar y que les va a dar como mucha intriga y mucho interés. Entonces, para que puedan revisarlos y podamos también hablar acerca de ellos. Me deben muchas tareas, entonces también hay que ver y hay que ponernos de acuerdo en la semana sobre eso, ¿sale? ¿Tienen alguna duda, chicas? Yo ya mandé 2 tareas que tenía pendientes, Ivonne, y de estas, de alguna página en especial que nos sugieras o cualquiera que nos aparezca primero. ¿O cómo? No, si tú lo pones así, te va a salir luego el artículo. Ah, ya. Todos estos son artículos. Uh-huh. Entonces tú pones el título y te van a salir los artículos ahí. Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí, está bien, gracias. Perfecto. ¿A dónde me enviaste la tarea, Ana Lilia? A tu correo. ¿Cómo crees? Sí, bueno, ves que las envié hace rato. Ya ves. Ok, Ya las entonces... envié, ya las envié. Ya nada más tengo pendiente terminar de leer el artículo que nos mandaste en inglés. Es que está bien ¡Ay, que está padrísimo! Sí, no, es que está bien chiquitita la letra, apenas sí se ve. Sí, está chiquita. Le Pero sí, zoom, estamos entonces... aunque le dé el zoom, no se ve muy claro, entonces sí me está costando un poquito de trabajo, pero ya casi es que yo termino. se los envié para que ustedes lo puedan buscar. Ya. Solo para que vieran cuál es. Ya. Bueno, pues ya casi termino. Ok, perfecto. Sí. Estamos entonces en contacto, ¿sale? Sí, bueno. Perfecto. Cuídense mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Virtual. igual. Gracias, igual. ¿Ya terminamos la clase ahorita entonces? Ya terminamos.
Oye, ¿la siguiente clase vamos a continuar en línea o ya va a ser presencial? Yo creo que se tienen que poner de acuerdo tú y Silvia y platicarlo con servicios escolares Ah, bueno. Sí, está para bien. que lo revisen. ¿Sale? Sí, claro, por mí está bien, como digan. Ok, perfecto. Estamos en contacto entonces. Sí. Gracias, Ivonne. Saludos. Nos vemos. Muy bonito día. Igual, bye. Bye.